Comentario al capítulo 4. Cuando dejas todo al albur del azar, de repente, tu suerte se agota. Pat Riley, entrenador de baloncesto. ¿Hasta qué punto tiene que ser agresiva su cartera? Según Graham, eso depende menos de los tipos de inversiones que se tienen que del tipo de inversor que se es. Hay dos formas de ser un inversor inteligente: investigando, seleccionando y supervisando continuamente una combinación dinámica de acciones, obligaciones o fondos de inversión, creando una cartera permanente que funcione con el piloto automático y que no requiera más esfuerzo, aunque genere muy poca emoción. Graham denomina activo o emprendedor al primer método. Requiere mucho tiempo y enormes cantidades de energía. La estrategia pasiva o defensiva requiere poco tiempo o esfuerzo, pero exige una separación casi ascética del atractivo tumulto del mercado. Como el teórico de la inversión, Charles Ellis, ha explicado, el método emprendedor es física e intelectualmente exigente, mientras que el método defensivo es emocionalmente exigente. Si se desea más información sobre la distinción entre la inversión física e intelectualmente difícil, por una parte, y la inversión emocionalmente difícil, por la otra, escúchese el capítulo 8, y también Charles D. Ellis, Three Ways to Succeed as an Investor, en Charles D. Ellis y James R. Bentin, eds, The Investors Anthology, John Wiley & Sons, 1997, página 72. Si usted tiene tiempo disponible, es muy competitivo, piensa como los aficionados a los deportes y disfruta de los desafíos intelectuales complejos, el método activo es para usted. Si siempre está agobiado, desea sencillez y no le gusta pensar en el dinero, lo suyo es el método pasivo. Algunas personas se sienten más cómodas combinando los dos métodos, creando una cartera que es principalmente activa y pasiva en parte, o viceversa. Los dos métodos son igualmente inteligentes, y puede tener éxito con los dos, pero únicamente si se conoce a sí mismo lo suficientemente bien para elegir el adecuado, mantenerlo durante el curso de su vida de inversor y mantener los costes y emociones bajo control. La distinción que establece Graham entre inversores activos y pasivos es otro de sus recordatorios de que el riesgo financiero no solo se encuentra donde la mayoría de nosotros tratamos de ubicarlo, en la economía o en nuestras inversiones, sino también en nuestro interior. ¿Se atreverá o se atragantará? Entonces, ¿cómo debería empezar un inversionista defensivo? La primera y más importante decisión es cuánto dinero debe destinar a acciones y cuánto debe destinar a obligaciones y efectivo. Tenga en cuenta que Graham colocó deliberadamente esta exposición después del capítulo sobre inflación, para prevenirle con el conocimiento de que la inflación es uno de sus peores enemigos. La característica más llamativa sobre la explicación que da Graham acerca de la manera de repartir los activos entre acciones y obligaciones es que nunca menciona la palabra edad. Esto hace que sus consejos vayan claramente en contra de los vientos de las recomendaciones convencionales, que afirman que el grado de riesgo inversionista que se debe asumir depende principalmente de la edad que se tiene. Una reciente búsqueda en Google de la expresión Age and Asset Allocation encontró más de 30.000 referencias online. Una regla básica tradicional consistía en restar 100 a la edad que se tiene e invertir ese porcentaje en acciones. Y el resto en obligaciones o en efectivo. Una persona de 28 años de edad destinaría el 72% de su dinero a acciones. Una persona con 81 años de edad únicamente destinaría el 19% a acciones. Como todas las demás teorías, estas hipótesis alcanzaron una difusión febril a finales de la década de 1990. En 1999, un libro muy popular afirmaba que si se tenían menos de 30 años de edad, se debía destinar el 95% del dinero a acciones, aunque se tuviese únicamente una tolerancia moderada por el riesgo. James K. Glassman y Kevin A. Hassett, Dow 36000, The New Strategy for Profiting from the Coming Rise in the Stock Market, Times Business, 1999, página 250. Salvo que haya permitido a los defensores de estas teorías que resten 100 a su coeficiente intelectual, debería ser capaz de darse cuenta de que en esos consejos hay algo que no funciona. ¿Por qué debería su edad determinar cuánto riesgo debe asumir? Una anciana de 89 años de edad que tenga un patrimonio de $3 millones, una cuantiosa pensión y una bandada de nietos estaría fuera de sus cabales si destinase la mayor parte de su dinero a las obligaciones. Disfruta de una pila de dinero y sus nietos, que antes o después acabarán heredando sus acciones, tienen décadas de inversión por delante. Por otra parte, un joven de 25 años de edad que esté ahorrando para su boda y para la entrada del piso estaría loco de remate si destinase todo su dinero a acciones. Si el mercado de valores se desploma, no tendrá ingresos para cubrir sus pérdidas ni sus espaldas. Lo que es más, por muy joven que se sea, siempre cabe la posibilidad de que sea necesario recuperar el dinero de las acciones súbitamente, no dentro de 40 años, sino dentro de 40 minutos. Sin ningún tipo de advertencia, se podría perder el empleo, la pareja, la capacidad o se podría sufrir cualquier otro tipo de sorpresa. Los imprevistos pueden golpear a cualquiera, a cualquier edad. Todo el mundo debe conservar parte de su patrimonio en el seguro refugio del dinero en metálico. Por último, muchas personas dejan de invertir precisamente porque el mercado de valores baja. Los psicólogos han demostrado que la mayoría de nosotros somos muy poco hábiles a la hora de predecir en la actualidad de qué manera nos sentiremos si se produce un acontecimiento estresante en el futuro.
Si se desea leer un fascinante ensayo sobre este fenómeno psicológico, véase Daniel Gilbert y Timothy Wilson's Miss Wanting en www.wjh.harvard.edu/DTG/Gilbert-Wilson, Cuando las acciones suben a un ritmo del 15 o el 20% al año, como hicieron en las décadas de 1980 y 1990, es muy fácil pensar que esa luna de miel no va a acabar en la vida. Sin embargo, cuando se ve que todo el dinero que se ha invertido queda reducido a un décimo de su cifra original, resulta muy difícil resistir la tentación de salir huyendo hacia la seguridad de las obligaciones y del dinero en efectivo. En vez de comprar y conservar sus acciones, muchas personas acaban comprando a precios elevados, vendiendo a precios bajos y no teniendo entre las manos nada salvo su propia cabeza. Como son muy pocos los inversores que tienen la fortaleza para aferrarse a las acciones en un mercado en descenso, Graham insiste en que todo el mundo debe tener un mínimo del 25% en obligaciones. Ese colchón, afirma, le dará el coraje para conservar el resto de su dinero en acciones, incluso en un momento en el que las acciones estén obteniendo unos resultados desoladores. Para llegar a captar una impresión mejor del riesgo que somos capaces de asumir, hay que pensar en las circunstancias esenciales de nuestra vida. ¿En qué momento se dejará sentir su efecto? ¿En qué momento podrían cambiar? ¿Y de qué forma pueden afectar a nuestra necesidad de dinero en efectivo? ¿Está soltero o casado? ¿Qué hace su cónyuge o su pareja para ganarse la vida? ¿Tiene o va a tener hijos? ¿Cuándo tendrá que empezar a hacer frente a los gastos académicos? ¿Va a heredar dinero o acabará teniendo que asumir responsabilidades financieras por familiares enfermos o mayores? ¿Qué factores podrían afectar negativamente a su carrera profesional? Si trabaja usted para un banco o para una constructora, una subida de los tipos de interés podría dejarle sin trabajo. Si trabaja en una empresa fabricante de productos químicos, la subida de los precios del petróleo podría ser una muy mala noticia. Si es usted autónomo, ¿cuánto tiempo suelen sobrevivir los negocios similares al suyo? ¿Necesita que sus inversiones sean un complemento a sus ingresos monetarios? En general, las obligaciones pueden desempeñar esa función, las acciones no. Teniendo en cuenta su salario y sus necesidades de gasto, ¿cuánto dinero puede permitirse perder en sus inversiones? Si después de haber recapacitado sobre estos factores tiene la impresión de que puede asumir los mayores riesgos inherentes a una mayor proporción de acciones, su lugar está en torno al mínimo prescrito por Graham, del 25% en obligaciones o dinero en efectivo. Si tiene la impresión de que no puede asumir esos mayores riesgos, manténgase relativamente alejado de las acciones, orientándose hacia el máximo propuesto por Graham del 75% en obligaciones o dinero en efectivo. Para descubrir si puede llegar al 100%, escuche el recuadro de la página siguiente. Cuando haya establecido estos objetivos porcentuales, cámbielos únicamente a medida que varíen las circunstancias de su vida. No compre más acciones porque el mercado de valores ha subido, no las venda porque ha bajado. La esencia del método de Graham consiste en sustituir las impresiones y las corazonadas por disciplina. Afortunadamente, mediante la estructuración de su plan de ahorro para la jubilación, resulta fácil poner su cartera de inversión en piloto automático permanente. Supongamos que se siente cómodo con un nivel de riesgo relativamente elevado, por ejemplo, el 70% de su patrimonio en acciones y el 30% en obligaciones. Si la cotización de las acciones en el mercado en general aumenta el 25% y las obligaciones se mantienen niveladas, pasará a tener poco menos del 75% en acciones y solamente el 25% en obligaciones. En aras de la sencillez, en este ejemplo, se da por supuesto que las acciones suben instantáneamente. Visite el sitio web de su plan de ahorro para la jubilación o llame a su número de teléfono gratuito y venda una cantidad suficiente de sus fondos en acciones para volver a equilibrar la cartera en la proporción que se ha marcado como objetivo de 70 a 30. La clave consiste en realizar estas operaciones de reequilibrio de acuerdo con un plan previsible y paciente, sin realizarlo con tanta frecuencia que acabe volviéndose loco, ni tan infrecuentemente que sus objetivos estén constantemente desbaratados. Le recomendamos que lo haga cada 6 meses, ni más ni menos, en fechas fáciles de recordar como el Año Nuevo y el 30 de junio. Lo mejor de estos ajustes periódicos es que le obligan a basar sus decisiones de inversión en una regla sencilla y objetiva. ¿Tengo en la actualidad una mayor proporción de estos activos de lo que requiere mi plan? En lugar de basarlas en las meras impresiones sobre la evolución que van a seguir los tipos de interés o en si cree que los índices del mercado de valores se van a desplomar. Algunas empresas de fondos de inversión, como por ejemplo T. Rowe Price, introducirán en breve servicios que reequilibrarán automáticamente su cartera para la jubilación, de modo que se ajuste a los objetivos predeterminados y, de esa forma, usted no tendrá que adoptar nunca decisiones activas. ¿Por qué no 100% de acciones? Graham le aconseja que no tenga más del 75% de sus activos totales en acciones. Sin embargo, ¿es desaconsejable para todo el mundo poner todo el dinero en acciones? Para una pequeña fracción de los inversores, una cartera compuesta al 100% por acciones puede ser adecuada. Será un miembro de esa pequeña minoría si usted ha reservado suficiente dinero en efectivo para poder mantener a su familia durante por lo menos un año. Va a invertir de manera incesante durante por lo menos los próximos 20 años. Ha sobrevivido al periodo bajista de mercado que comenzó en el año 2000. No vendió acciones durante el periodo bajista que comenzó en el año 2000. Compró más acciones durante el periodo bajista de mercado que comenzó en el año 2000. Ha escuchado el capítulo 8 de este libro y ha puesto en práctica un plan formal para controlar su comportamiento personal en el terreno de la inversión. Salvo que haya superado de verdad estos criterios, no le interesa colocar todo su dinero en acciones.
Cualquier persona que se diese al pánico durante el último periodo bajista de mercado será presa del pánico en el siguiente y lamentará no contar con un colchón de dinero en metálico y obligaciones. Los detalles de la inversión en renta fija. En la época de Graham, las personas que invertían en obligaciones tenían que adoptar dos decisiones básicas: sujetas a tributación o exentas de tributación, a corto plazo o a largo plazo. En la actualidad, se debe hacer además otra elección: obligaciones o fondos de renta fija, sujetas a tributación o exentas de tributación. Salvo que sus ingresos se encuentren en el tramo gravado a los tipos inferiores en el impuesto de la renta, en el ejercicio fiscal 2003, el tramo inferior en el impuesto federal corresponde a personas solteras que ganen menos de $28,400 o personas casadas que hagan declaración conjunta que ganen menos de $47,450. Debería comprar únicamente obligaciones exentas de tributación, municipales, en sus inversiones no destinadas a sus planes de jubilación. De lo contrario, una parte injustificadamente elevada de la renta generada por esas obligaciones acabará en manos de Hacienda. Por otra parte, el único espacio adecuado para invertir en obligaciones sujetas a tributación son precisamente las cuentas de los planes de pensiones u otras cuentas fiscalmente protegidas, en las que no se generarán obligaciones tributarias actuales y en las que las obligaciones tributariamente bonificadas no tienen cabida, porque su ventaja fiscal se desaprovecha. Hay dos buenas calculadoras online que le ayudarán a comparar los resultados después de impuestos de las obligaciones municipales y de las sujetas a tributación en www.investinginbounds.com/cgi-bin/calculator.pl y www.leventhal.com/index-infocenter.html. Para decidir si le conviene una obligación municipal, localice el rendimiento equivalente sujeto a tributación generado por esas calculadoras y después compare esa cifra con el rendimiento actualmente disponible en las obligaciones del Tesoro. http://money.cnn.com/markets/bondcenter/ o www.bloomberg.com/markets/c13.html. Si el rendimiento de las obligaciones del Tesoro es superior que el rendimiento sujeto equivalente, no le interesan las obligaciones municipales. En cualquier caso, tenga en cuenta que los fondos y obligaciones municipales producen menos renta y sufren más fluctuación de precios que la mayoría de las obligaciones sujetas a tributación. Además, el impuesto mínimo alternativo que en la actualidad se aplica a muchos estadounidenses de clase media puede eliminar las ventajas de las obligaciones municipales. ¿A corto plazo o a largo plazo? Las obligaciones y los tipos de interés habitan en lugares contrapuestos de una línea con dientes de sierra. Si los tipos de interés aumentan, la cotización de las obligaciones se reduce, aunque las obligaciones a corto plazo reducen su cotización menos que las obligaciones a largo plazo. Por otra parte, si los tipos de interés descienden, las cotizaciones de las obligaciones aumentan, y las obligaciones a largo plazo aumentarán su cotización más que las obligaciones a corto plazo. Si se desea una excelente introducción a la inversión en obligaciones, véase http://flagship.vanguard.com/web/plan-red/advice/PTIB investments investing in bonds.html numeral interest rates. Si se desea una explicación aún más sencilla de las obligaciones, véase http://money.cnn.com/pf/101/lessons/7/. Una cartera escalonada que tenga bonos con diferentes bandas de vencimiento es otra forma de protegerse frente al riesgo de los tipos de interés. Se pueden equilibrar estos altibajos comprando obligaciones a plazo intermedio que venzan en un periodo de 5 a 10 años, cuya cotización no se dispara cuando su lado de dientes de sierra aumenta y que tampoco se desploma en caso contrario. Para la mayor parte de los inversores, las obligaciones a plazo intermedio son la opción más sencilla, ya que les permite mantenerse al margen del juego de las adivinanzas sobre la evolución que van a seguir los tipos de interés. ¿Obligaciones o fondos de renta fija? Como las obligaciones suelen venderse en bloques de $10,000 de valor y se necesitan un mínimo indispensable de 10 tipos de obligaciones diferentes para diversificar el riesgo de que cualquiera de ellas pueda quebrar, comprar obligaciones de manera individual no es recomendable, salvo que se disponga por lo menos de $100,000 para invertir. La única excepción son las obligaciones del Estado, que están protegidas frente al riesgo de quiebra por la solvencia del Estado. Los fondos de renta fija ofrecen una forma de diversificación económica y sencilla, junto con la comodidad de los ingresos mensuales, que se pueden reinvertir directamente en el fondo a los tipos vigentes sin tener que pagar una comisión. Para la mayor parte de los inversores, los fondos de renta fija son una opción mucho más adecuada que las obligaciones materiales en todos los casos, siendo las principales excepciones las obligaciones del Estado y algunas obligaciones municipales. La mayor parte de las agencias de inversión, como Vanguard, Fidelity, Schwab y T. Rowe Price, ofrecen un amplio menú de fondos de renta fija a coste reducido. Hay más información disponible. Véase www.vanguard.com, www.fidelity.com, www.schwab.com y www.roweprice.com. Las opciones que tienen a su disposición los inversores en obligaciones han proliferado como las setas, por lo que convendrá actualizar la lista que ofrecía Graham de opciones disponibles. En el año 2003, los tipos de interés se habían reducido tanto que los inversores prácticamente no obtenían rentabilidad con las obligaciones, pero no obstante, seguían existiendo formas de potenciar los ingresos por intereses sin tener que asumir riesgos excesivos.
Si se desea un resumen online accesible de la inversión en obligaciones, véase www.awi.promo/2002-1118-bonds.shtml. La figura 4.1, el amplio mundo de las obligaciones, en su PDF, resume las ventajas y los inconvenientes. A continuación, analizaremos unos cuantos tipos de inversiones en obligaciones que permiten satisfacer necesidades especiales. El dinero en efectivo no es malo. ¿Cómo se puede extraer más renta del dinero en efectivo? El inversor inteligente debería tener en cuenta la posibilidad de abonar los depósitos bancarios a plazo o las cuentas del mercado de dinero, que últimamente ofrecen una rentabilidad muy escasa, y depositar su dinero en estas alternativas en metálico. Valores del Estado, como por ejemplo las obligaciones de la administración estadounidense, que no entrañan prácticamente ningún riesgo crediticio, puesto que en vez de incumplir sus obligaciones, la administración puede limitarse a incrementar los impuestos o a aumentar la velocidad de la máquina de imprimir dinero. Los pagarés del Tesoro estadounidense vencen a 4, 13 o 26 semanas. A causa de estos vencimientos en un plazo tan breve, los pagarés del Tesoro prácticamente no sufren ninguna consecuencia negativa cuando el incremento de los tipos de interés deteriora el valor de otras inversiones en renta fija. La deuda pública a más largo plazo, sin embargo, sufre severos contratiempos cuando los tipos de interés aumentan. La renta por intereses de los valores del Tesoro, por lo general, está exenta del impuesto sobre la renta estatal, pero no del impuesto sobre la renta federal. Además, con 3.7 billones de dólares en manos del público, el mercado de deuda pública es inmenso, por lo que siempre se puede encontrar un comprador si se necesita el dinero antes de la fecha de vencimiento. Se pueden comprar pagarés del Tesoro, obligaciones a corto plazo y bonos a más largo plazo directamente del gobierno, sin que sea necesario pagar comisiones de intermediación, en www.publicdebt.tresh.gov. Si desea más información sobre los tips que ofrecen protección frente a la inflación, escuche el comentario al capítulo 2. Bonos de ahorro. Estos instrumentos, a diferencia de los valores del Tesoro, no pueden ser objeto de tráfico. No es posible venderlos a otro inversionista, y se pierden los intereses de 3 meses si se rescatan en menos de 5 años. Por lo tanto, son adecuados principalmente como dinero de reserva, apartado para hacer frente a una futura necesidad de gasto, como regalo por una ceremonia religiosa que vaya a producirse dentro de varios años, como ayuda inicial para hacer frente a los gastos universitarios de un recién nacido. Hay bonos desde $25, lo que hace que sean excelentes instrumentos para hacer regalos a los nietos. Para inversores que puedan dejar tranquilamente parte de su dinero en efectivo reservado sin posibilidad de acceso durante los años próximos. Los bonos 1, protegidos frente a la inflación, ofrecieron recientemente un rendimiento muy atractivo de en torno al 4%. Si desea más información, visite www.savingbonds.gov. Opciones al margen de la administración pública. Instrumentos de titularización hipotecaria. Consolidadas a partir de miles de hipotecas de todo Estados Unidos, estas obligaciones son emitidas por agencias como la Federal National Mortgage Association, Fannie Mae, o la Government National Mortgage Association, Ginnie Mae. No obstante, no cuentan con el respaldo crediticio del Tesoro de Estados Unidos, por lo que ofrecen una mayor rentabilidad, en reflejo del mayor riesgo que generan. Las obligaciones hipotecarias, por lo general, suelen tener peores resultados cuando se reducen los tipos de interés, y prosperan cuando los tipos de interés aumentan. A largo plazo, estas oscilaciones suelen equilibrarse, y los mayores rendimientos netos compensan. Hay buenos fondos de obligaciones hipotecarias ofrecidos por Vanguard, Fidelity y PIMCO. No obstante, si un intermediario trata de venderle alguna vez una obligación hipotecaria individual o un CMO, dígale que llega tarde a una cita con su proctólogo. Seguros de prima única. Estas inversiones similares a los seguros le permiten diferir los impuestos actuales y obtener una renta periódica cuando se jubile. Las rentas fijas ofrecen un tipo de rendimiento predeterminado. Las variables ofrecen una rentabilidad fluctuante. No obstante, de lo que tiene que defenderse realmente en este caso el inversor defensivo es de los agentes, intermediarios y expertos financieros que aplican agresivas técnicas de venta para colocar estos instrumentos con unos elevados costes que rozan la usura. En la mayor parte de los casos, los elevados costes de la contratación de estos instrumentos, incluidas las comisiones de rescate, que entran en juego en caso de que tenga que retirar fondos anticipadamente, serán muy superiores a las ventajas obtenidas. Las contadas pensiones recomendables son las que se compran, no las que se venden. Si un instrumento de este tipo genera grandes comisiones para el vendedor, lo más probable es que produzca escasos rendimientos para el comprador. Analice únicamente aquellas que pueda comprar directamente a proveedores que ofrezcan unos costes muy reducidos, como Ameritas, TIAA-CREF y Vanguard. En general, las rentas variables no son atractivas para los inversores que tienen menos de 50 años, que esperen estar en el tramo superior de la renta durante su jubilación o que no hayan hecho sus aportaciones máximas a sus cuentas IRA o a sus planes de jubilación. Las rentas fijas, con la notable excepción de las TIAA-CREF, pueden modificar sus tipos garantizados y sorprenderle con desagradables comisiones de rescate. Si se desea un análisis exhaustivo y objetivo de las rentas, véanse los dos extraordinarios artículos de Walter Updegrave, Income for Life, Money, julio 2002, páginas 89 a 96, y Annuity Buyer's Guide, Money, noviembre de 2002, páginas 104 a 110. Acciones preferentes. Las acciones preferentes son lo peor de los dos mundos de la inversión. Son menos seguras que las obligaciones, puesto que en caso de liquidación de los activos, si la empresa quiebra, no tienen prioridad respecto de las obligaciones, y ofrecen menos potencial de beneficio que las acciones ordinarias.
puesto que las sociedades habitualmente rescatan, por recompra forzosamente, sus acciones preferentes cuando los tipos de interés descienden o cuando su calificación crediticia mejora. A diferencia de lo que ocurre con los pagos de intereses que realizan por la mayor parte de sus obligaciones, las empresas que emiten acciones preferentes no pueden deducir los pagos de dividendos preferentes en sus declaraciones tributarias. Plantéese la siguiente pregunta. Si esta sociedad es lo suficientemente solvente para merecer la inversión, ¿por qué está abonando un cuantioso dividendo por las acciones preferentes en vez de emitir obligaciones y disfrutar de una bonificación fiscal? La respuesta más probable es que la empresa no es solvente, que el mercado para sus obligaciones está por los suelos y que usted debería acercarse a sus acciones preferentes con el mismo interés con el que se acercaría a un pescado muerto que llevase 2 días al sol. Acciones ordinarias. Una visita a la pantalla de acciones en http://screen.yahoo.com/stocks.html a principios de 2003 mostraba que 115 acciones del índice Standard & Poor's 500 ofrecían rendimientos del 3% o más. Ningún inversor inteligente, por muy interesado que esté en obtener renta, compraría una acción únicamente por los dividendos que abonase. La sociedad y su actividad tienen que ser sólidas, y la cotización de sus acciones tiene que ser razonable. No obstante, gracias al periodo bajista que comenzó en el año 2000, algunas acciones importantes están ofreciendo un mayor rendimiento por dividendo que los intereses de las obligaciones del Tesoro. Por lo tanto, hasta el más defensivo de los inversores debería darse cuenta de que elegir selectivamente acciones para una cartera compuesta íntegramente por obligaciones o mayoritariamente por obligaciones puede incrementar su rendimiento por renta y mejorar sus potenciales resultados. Si se desea más información sobre la función que desempeñan los dividendos, escúchese el capítulo 19. Hola, buen día. Primero que nada, gracias por estar viendo este video, por tu tiempo, esta video presentación. Mi nombre es Isaac Vadillo, asesor financiero con 10 años de carrera bancaria. Actualmente me especializo en el área de divisas, tipo de cambio, ofreciendo lo que son estrategias, herramientas y servicios para optimizar esos ejercicios, esas operaciones. ¿Cómo? Con posturas, órdenes en mercado, un sistema que se queda trabajando 5 días de la semana, los 24 horas que el mercado está activo. Análisis técnico, básicamente la verificación de gráfico para sacar tendencias, soportes y resistencias, ver probabilidades y pronósticos. Y administración de riesgos para administrar lo que es a un lapso de tiempo, proteger la tesorería de la empresa por la volatilidad de precios. Mi nombre es Isaac Vadillo, gracias por mirar este video. Saludos.